Hoy, desde el majestuoso escenario del Palacio de Bellas Artes, les damos la bienvenida a Jóvenes en TV. ¿Sabían que el famoso telón con las cumbres nevadas del Valle de México fue elaborado por la prestigiada casa Tiffany de Nueva York y está compuesto por cerca de 1 millón de piezas de cristal opalescente? La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado de Naciones Unidas que promueve sus derechos a nivel mundial y proporciona un marco legal para que los niños puedan desarrollar plenamente su potencial. ¿Quiénes son los niños según la Convención? Los define como seres humanos menores a los 18 años. Reconoce los derechos de niñas, niños y adolescentes como la vida misma, el derecho a desarrollarse, a participar y estar protegidos. El 20 de noviembre de 1989, Naciones Unidas adoptó la Convención de los Derechos del Niño. México ratificó la Convención en 1990. Por lo tanto, hizo un compromiso legal para poner en práctica estos derechos en sus leyes, políticas y programas. Por eso, la Convención de los Derechos del Niño es una de las fuentes principales de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2014 en México. La Convención es progresiva, en tanto que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como personas con derecho a tener el mismo respeto que otros seres humanos y capaces de participar en su propio desarrollo y en la sociedad. Los derechos civiles de las niñas, niños y adolescentes mencionados en los artículos 12 a 16 de la Convención se pueden considerar derechos de participación. La Convención de los Derechos del Niño reconoce los siguientes derechos: formar sus propios puntos de vista, expresarlos y hacer que sus opiniones sean tomadas en cuenta según su edad y madurez. Ejercitar la libertad de pensamiento, conciencia y religión sujeta a la guía adecuada por parte de los padres. Reunirse con otros y unirse o formar asociaciones. Estar protegidos de la interferencia ilegal o arbitraria de su intimidad, de su familia o de su hogar. Tener acceso a información, compartir información de una variedad de fuentes. Podemos decir entonces que la participación juvenil es un derecho. No solo eso, sino que también es un signo de desarrollo social. Pero para dar respuesta a esa y otras preguntas, tendremos la presencia de Rogelio Marcial, especialista en juventud y sociedad. Nuestro experto nos dará algunas pistas para reflexionar qué se gana o qué se pierde en la sociedad cuando las y los jóvenes nos animamos a participar. Y cuando nos involucramos incluso en la toma de decisiones de nuestras comunidades. Nos encontramos con Rogelio Marcial, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco y maestro en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán. Rogelio es profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y desde 1993 es responsable de un proyecto de investigación sobre culturas juveniles en la zona metropolitana de Guadalajara. Como estudioso de la juventud, ha publicado diversos libros, entre los que destacan Jóvenes y Presencia Colectiva, La Banda Rifa, Porque Así Soy Yo, Identidad, Violencias y Alternativas Sociales en Jóvenes Pertenecientes a Pandillas o Barrios de Colonias Conflictivas de Zapopan. Rogelio, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es un juvenólogo y a qué se dedica? ¿Podemos decir que tú eres un juvenólogo? Bueno, primero que nada, la palabra no existe en el diccionario, es una cosa inventada por una red hace como 30 años que nos reuníamos gente que estudia a las juventudes en México y luego en Latinoamérica, y acuñamos esa palabra juvenólogo como para explicar qué es la gente que se dedica a estudiar a la juventud. Entonces, aunque no está reconocida en el diccionario, así nos llamamos, y yo soy un juvenólogo en ese sentido porque me dedico a estudiar a la juventud. Ok, entonces pues muy ad hoc, ¿no? Inventando palabras para identificarnos. Exacto. Rogelio, ¿qué debemos entender por participación de la juventud en la sociedad? Bueno, tenemos que entender que la sociedad se compone por mucha gente distinta, diversa, que tiene que ver con su sexo, con su edad, con sus gustos culturales, con sus creencias, con su ideología política, y todos tenemos que participar en una sociedad desde lo que nosotros hacemos y nos preocupa y nos atañe. Entonces la participación de la juventud tendría que ver con
con que estos grupos de jóvenes, mujeres y hombres se involucren con sus comunidades en lo que está sucediendo, en lo que está pasando, sobre todo en las cosas que les afectan y que les atañen. Oye, ¿cómo describes y evalúas la participación de la juventud en la historia? Bueno, ha sido muy diversa, ¿no? Ha cambiado mucho, la sociedad cambia mucho en historia. Entonces ha habido sociedades más abiertas a la participación juvenil y ha habido sociedades más cerradas que no les permiten, que están centradas en lo que opinan los adultos, pues. Pero conforme ha ido el cambio social y el cambio cultural, yo creo que entre más modernas las sociedades se va dando una mayor participación de los jóvenes. Entonces, en las sociedades antiguas, pues era menos esa participación, además porque pues la vida era más corta, se volvían, digamos, empezaban a cumplir roles de adulto mucho más chicos. Entonces ahora yo creo que hay una mayor participación, pero bueno, sigue esta cuestión de que no es igual en todos lados, hay sociedades más cerradas y hay sociedades más abiertas. Rogelio, ¿qué tan frecuente es que las y los jóvenes participen en sus comunidades y en qué participan? Realmente no es muy común, no es muy generalizado, pero esto tiene que ver no tanto por, por la propia iniciativa de los jóvenes, sino como te decía, porque a veces no hay instancias en la sociedad que les permita participar, ¿no? ¿Y en qué participan? Pues actualmente yo creo que participan sobre todo en la sociedad mexicana, en cosas, como decía hace rato, que les importan, ¿no? Cosas que les atañe, cosas que tienen que ver con escuelas, cosas que tienen que ver ahorita mucho con la seguridad ciudadana, con sus prácticas, su ocio sobre todo, ¿no? Que les permitan divertirse, acceder a espacios culturales, de ocio, deportivos, pues son cosas y luego también cosas que tienen que ver con la familia, ¿no? Como hijos de familia. Entonces son cosas que les afectan y que ellos se organizan para participar y a veces hay posibilidades, ¿no? La sociedad pone algunos lugares, por ejemplo, todos los partidos políticos tienen instancias para la participación juvenil, algunos participan ahí, hay los institutos de la juventud, pero también fuera de lo que la sociedad pone para participar, también como por ejemplo los Boy Scouts, ese tipo de cosas, o partidos o equipos deportivos, y hay otros chavos que pues prefieren participar en otros ámbitos y buscan organizarse entre ellos. Oye, ¿y tú crees que las redes sociales hayan influido en esto, que nos involucren más o que nos hagan participar de alguna manera? Sí, claro, ¿no? Es muy importante contemporáneamente porque los jóvenes, gracias a las redes, tienen formas de construir, de unirse, de relacionarse. Antes era muy difícil, ¿no? Tenía que salir a la calle, en la escuela, en espacios así, y si no había espacios sociales, pues no había posibilidad de reunirse. Las redes Claro. han cambiado muchísimo eso, y actualmente la mayoría que participan en las redes son los jóvenes, sea por ocio o sea por cuestiones políticas, ¿no? Claro. Y bueno, y creo que ahora con esto de la pandemia, pues más, ¿no? Aún más. Sí, claro. Oye, Rogelio, ¿hay diferencias por género o edad que sean significativas en los espacios o formas de participación juvenil dentro de sus comunidades? Sí, claro, ¿no? En términos de género hay una mayor participación de los varones que de las mujeres, pero esto tiene que ver, bueno, esto también se ha ido acortando, no cada vez menos, pero esto tiene que ver más bien porque vivimos en una sociedad que tiene los roles tradicionales de género, donde considera que el hombre sí puede salir al espacio público y la mujer no debe estar en casa. Entonces eso culturalmente las familias no le permiten tanto a las mujeres participar en cosas, en colectivos, en marchas, no sé, y más ahora por la inseguridad y tantos feminicidios, ¿no? Híjole, Pero pero eso se va creo que dando, justo eso ha hecho ahorita como tanto ruido y tanto movimiento en ese claro, sentido, porque justo ahorita hemos tenido muchas pláticas con mujeres que están haciendo colectivas, que están haciendo diferentes esfuerzos para justo para hacer sonar su voz y para participar ellas, claro. ¿no? Sí, ¿no? Los colectivos feministas ahorita hay mucha presión de mujer precisamente porque son cosas que les están afectando directamente, ¿no? Por edad también, por cuestiones de edad también tiene que ver el hecho de que legalmente mayor de 18 años pues participan más porque ya son ciudadanos plenos con derechos y digamos ya tienen esa responsabilidad frente al Estado y cuando son menores de edad pues puede haber problemas en el sentido de los lugares donde andan y todo esto, ¿no? Entonces sí la edad y el género sí influye mucho en esto, ¿no? Claro, claro. Rogelio, ¿en cuáles espacios de participación dentro de la comunidad las y los jóvenes participan menos o de plano no participan y de qué se están perdiendo por no hacerlo? Bueno, en lo que participan menos yo creo que tiene que ver con, hay una especie de desinterés ya
en lo que tiene que ver con la política regulada, ¿no? Lo que tiene que ver con partidos políticos, con todo eso. Más bien los jóvenes buscan participar de otra forma, más en cuestiones culturales y desde ahí exigir algunos derechos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero también hay jóvenes que, como decía hace rato, se involucran en los partidos políticos, o sea, hay para todos los gustos, digamos, ¿no? Y no quiere decir que los que están aquí están mal y los que están allá están bien. Cada quien escoge sus formas de participación. Eso sí, cuando deciden no participar, pues están perdiendo de alzar su voz, de decir cómo sienten lo que está sucediendo en su comunidad y sobre todo, pues se pierden la oportunidad de proponer. Yo creo que hay muchos jóvenes, mujeres y hombres que tienen propuestas interesantes porque viven, ellos saben mejor que los adultos lo que les está afectando, lo conocen bien. A veces hay este pensamiento ya de viejitos, digamos, que si yo ya fui joven, yo ya sé qué te pasa y qué te preocupa, y no, la sociedad actual, lo que están viviendo los jóvenes ahorita no tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros como jóvenes. Ellos conocen más esto, entonces si no participan están perdiendo que otros decidan por ellos, que otros hagan lo que creen que es mejor para ellos, pero ellos y ellas son los que lo mejor lo saben. Rogelio, vamos a hacer una breve pausa. Acompáñanos a ver la siguiente cápsula. Con gusto. Simplemente dar un par de datos duros para generar el contexto, la importancia de la participación de las y los jóvenes, ¿no? Y no solamente la electoral, sino aquella participación que se inscribe en la generación de la comunidad política misma, ¿no? De los más de 119 millones de habitantes del territorio nacional, 37 millones tienen entre 12 y 29 años. Esa cifra por sí misma ya nos habla de la tercera parte básicamente de la población, se encuentra en estos rangos de edad. En esta discusión de quiénes son los millennials, más o menos coinciden la mayoría de los sociólogos, ¿no? En que son aquellos jóvenes entre los 18 y los 35 años de edad. Es un rango muy amplio. Entonces, sin embargo, las características de ese rango no son las mismas. Es decir, las cortes de edad tienen otras implicaciones, por ejemplo, la época de vida en la que se encuentran, es decir, si ya está en expansión, es decir, si ya tiene descendencia, en fin, son consideraciones importantes. Por lo pronto, hay que decir que de 2006 a esta fecha se han incorporado también 24 millones de mexicanas y mexicanos al padrón. Cuando lo vemos así, pues la verdad es que la cifra de participación electoral es importante de los jóvenes, pero también, repito, más allá de lo electoral, cómo se relacionan los jóvenes entre ellos, cómo se relacionan con los adultos. Hay una creencia que dice que los jóvenes participan poco en lo electoral y ciertamente participan menos que la población en general, más o menos 10 puntos por debajo de la población en general. Sí, el promedio. Sí, pero también está correlacionado. A mayor participación de los adultos, mayor participación de los jóvenes, que quiere decir que ahí hay un tema muy importante de significación de la participación política que de las generaciones a generaciones, es decir, de esta generación llamada X a la generación de los millennials, tal vez haya faltado un poquito de compartir estos significados de la democracia, ¿no? Sin duda es un tema muy relevante, ha motivado y motiva, y seguramente lo hará en el futuro, una serie de programas y políticas específicas para motivar esta participación y también para desmontar ciertas creencias. Los jóvenes en realidad participan en la política, solo que lo hacen de una manera distinta, lo hacen con otro tipo de expresiones. Eso es un tema, ¿no? Sin duda. A partir del video que acabamos de ver, que resalta la importancia de una perspectiva generacional enfocada en el reconocimiento de los derechos, platícanos, Rogelio, ¿qué es el adultismo? Bueno, es un concepto que indica precisamente lo que decíamos hace rato, una sociedad cerrada donde lo que importa y lo que se hace valer son las opiniones, las creencias y sobre todo las decisiones de la gente adulta sobre todas las demás, no solamente sobre los jóvenes, también sobre los niños y también sobre los adultos mayores, ¿no? Con esta idea que el adulto es el que sabe, el que está en plenas condiciones, el ciudadano completo y tiene mejor conocimiento y decisiones para todos los demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adultismo, quiere decir que estamos en una comunidad o en una sociedad donde el adulto se impone a todas las demás edades sociales. Híjole, llevamos toda la vida así, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Son como otras imposiciones, ¿no? Como sociedades patriarcales donde el varón se impone sobre la mujer, sociedades mestizas donde el mestizo se impone sobre los indígenas y los afrodescendientes,
siempre hay este tipo de relaciones de poder y la edad también es una relación de imposición, ¿no? Rogelio, ¿cómo influye el adultocentrismo en la participación juvenil? Pues muchísimo, ¿no? Porque en ese sentido, como platicábamos, pues el adulto considera que él sabe, ¿no? Que a veces que ni le tiene que preguntar a los jóvenes, él ya sabe lo que hay que hacer con los jóvenes, lo que se necesita, lo que requieren, cómo deben de comportarse, incluso a veces hasta cómo deben vestirse, cómo deben Claro. peinarse. Y entonces influye mucho eso porque no le abre espacios, no escucha a los jóvenes, no permiten, el adulto no permite que se escuche sus voces y no considera relevantes sus propuestas. Entonces Claro. influye muchísimo. Una sociedad, entre más adultocentrista sea, hace que haya menos participación juvenil. Rogelio, ¿qué diferencia hay entre una comunidad que reconoce y valora a sus jóvenes y otra que no? Pues simplemente una diferencia que tiene que ver con una sociedad democrática y otra que no, ¿no? O sea, en la medida en que la sociedad reconoce a sus jóvenes como a sus grupos étnicos, a las mujeres, a todas estas poblaciones, a los niños, a los adultos mayores también en cuestiones de edad, pues es una sociedad más democrática, más inclusiva, más Claro. tolerante, más abierta y sobre todo más propicia al cambio social, a la evolución, a ir progresando. Mientras sea cerrada, pues es una sociedad que trata de mantener las mismas condiciones, las mismas jerarquías, estática y conservadora y que se niega a ir cambiando, ¿no? Entonces, la diferencia diría que es cuestiones de democracia y de inclusión. Oye, mira, esta pregunta parece que es lo mismo, pero no es igual. Dice, ¿en qué se distingue una comunidad que promueve y brinda espacios de participación a los jóvenes y una que no? No se distingue que la comunidad que permite la participación de los jóvenes, pues es una sociedad que va avanzando en el tiempo, que se va adaptando a los cambios, porque los cambios son los jóvenes que vienen abajo, los niños, entonces está abierta a eso y la distinción sería eso, que está mejor preparada para ir enfrentando estos cambios que una sociedad que se encierra y que cuando viene un cambio pues parece que es la catástrofe, ¿no? Y no sabe cómo reaccionar a muchas cosas, Claro. ¿no? Entonces esa sería la diferencia, una sociedad Ok. más abierta a la evolución y al cambio social. Híjole, ojalá que sí podamos llegar a eso, ¿no? Al momento en el que estemos todos incluidos y podamos, digo, suena muy utópico, pero ojalá que sí. Tenemos que llegar a eso. Se está logrando, ¿no? Vamos poquito a poco, pero, vamos avanzando. pero yo sí creo que de cuando yo era niña a lo que se vive ahora, y pienso que es por lo mismo, por las redes sociales y todo eso, Sí, sí ha habido un cambio muy drástico en la participación y en los tejidos sociales que se hacen con gente que puede estar en el otro lado del mundo, pero te enseña y te dice cómo colaborar y participar, ¿no? sí, las tecnologías cambiaron mucho eso. Rogelio, ¿por qué el ejercicio al derecho de participación juvenil es un signo de desarrollo de una sociedad? Precisamente por lo que comentábamos, ¿no? Si la sociedad escucha, es democrática, es abierta, está preparada para el cambio social y entonces en ese sentido estará mejor preparada para un desarrollo social, económico, cultural, político, todo, ¿no? Eso es bueno, la participación de los jóvenes y de los otros tantos sectores que hemos hablado, ¿no? De las mujeres, tiene que ver precisamente con que se construyen miradas mucho más completas, mucho más profundas sobre lo que necesita la sociedad, sobre estos cambios, lo que va a afectar, y entonces es más posible construir un desarrollo inclusivo para todos y no un desarrollo que beneficia a un sector nada más en detrimento de los otros. Entonces, en ese sentido, con el desarrollo social tiene que ver el hecho que será una sociedad mejor preparada para irse desarrollando. Claro. Oye, Rogelio, ¿y tú conoces experiencias de jóvenes que al no tener espacios de participación en su comunidad los hayan generado ellos mismos? Sí, claro, o sea, a eso me dedico, a esos estudios. Por ejemplo, hay casos como el Tianguis Cultural aquí en Guadalajara, el Tianguis del Chopo en la Ciudad de México, donde cierto tipo de jóvenes con cierto tipo de gustos culturales no encuentran espacios donde reunirse, intercambiar productos, todo esto, y crean este tipo de espacios o también hay, digamos, colectivos, incluso también chavos que se preocupan por el medio ambiente y por cuestiones también, por ejemplo, ahorita para la ayuda a Tabasco y estas cosas de las inundaciones en Chiapas, en Veracruz, y ellos mismos se organizan y sí hay muchas experiencias de jóvenes que crean sus propios espacios, porque no todos los jóvenes se encuentran en las ofertas del Estado, de la sociedad, sus inquietudes, entonces lo buscan. El problema es, como decíamos hace rato, cuando el adulto
tiene que sancionar si sí está bien que lo hagan o si no está bien que lo hagan, ¿no? Muchas veces, ¿para qué creas tu colectivo si ahí está el Instituto de la Juventud? Pero a mí el Instituto de la Juventud no aborda mis problemáticas. Y entonces ahí es la democracia de aceptar y permitir democráticamente que se expresen y en sus propios espacios los jóvenes, o cerrar esos canales, y tiene que ver con lo que decíamos hace rato, de la sociedad abierta y cerrada, ¿no? Rogelio, ¿cómo pueden las y los jóvenes vincularse con otros jóvenes para atender de manera más amplia a la comunidad? Pues en sus relaciones cotidianas, ¿no? En la escuela, en el trabajo, si trabajan, en el barrio, en el gimnasio, en el parque a donde van. Es normalmente se empiezan a juntar y empiezan a ver y a compartir experiencias. Muchas veces tiene que ver con sus gustos culturales, con sus preferencias culturales, como qué música oigo, me gusta la que tú oyes, ¿no? Qué películas, ¿no? El juego de los videojuegos, todo, y se empiezan a juntar por gustos culturales y ahí empiezan a construir redes. Y como bien tú decías hace rato, pues las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, ha ayudado eso muchísimo, y también, como decías, más ahora en la pandemia. Y son estas vinculaciones que hacen que empiezan a intercambiar experiencias, que van pasando a participar en este tipo de cosas. A mí lo que yo he visto con muchos jóvenes es que al principio van al colectivo o a la marcha porque va la chica que les gusta o porque va el chico que les llama la atención, y luego ya se empiezan a involucrar, a interesar, porque los jóvenes son así, ¿no? Lo emotivo es muy importante, están viviendo un periodo de vida donde lo emotivo es muy importante, y entonces se jalan por esas cosas, pero luego ya se empiezan a interesar y a preocuparse por lo que está pasando, medio ambiente, política, feminicidios, lo que sea, ¿no? A veces se pelean con la chica y ya se van a otro lado y eso, pero lo importante es eso, que se vinculen por sus gustos culturales, por sus relaciones personales, y van generando estas redes, ¿no? Oye, Rogelio, y ya para cerrar esta entrevista, ¿qué les recomendarías a las y los jóvenes que nos están viendo para que se involucren activamente para el desarrollo de sus comunidades? Bueno, primero preocuparse, ¿no? Yo creo que lo primero es dejar de ser individualista y pensar que, pues a mí, mientras yo esté bien, no pasa nada, sino pensar que en la medida en que yo esté bien y que mi comunidad esté bien, pues todos vamos a estar bien, ¿no? Entonces, preocuparse por eso. Yo les recomendaría que revisen las noticias, ¿no? Ya no es el estilo viejito de comprar el periódico en el kiosco, ¿no? Pues en Twitter, que se asomen, hay cosas buenas, hay cosas malas, que vean noticias, que se enteren de lo que está pasando en su comunidad primero, ¿no? Que estén enterados, y luego que empiecen a platicar entre ellos, que digan qué opinan, qué les parece, y ya cuando digan, bueno, a mí me gusta esto, a mí no, necesitaríamos esto, ¿qué necesito yo? Pero que también qué necesita la comunidad, y qué puedo darle yo a la comunidad, cooperar, y la comunidad qué me puede dar a mí, que empiecen a platicar de eso, y luego pues platicar con los adultos, y ojalá los adultos tengan esa capacidad y tolerancia de escucharlos y pedir que escuchen sus voces con las ideas que tienen, porque yo insisto, tienen muy buenas ideas, porque son los que mejor conocen lo que les afectan. Entonces, pues hay que aprovecharlo. Pero sí es empezar por una preocupación por la comunidad, por todos, y no nada más por uno. Sí, Rogelio, tienes toda la razón en eso. Esta idea de Clara, a mí se me hace que en la medida en que la comunidad está mejor, yo y mi familia va a estar mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo y por los valiosos consejos que nos compartes. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. Igualmente. La participación juvenil involucra el reconocimiento y respeto de los intereses, habilidades y fortalezas de las y los jóvenes. Es importante que la sociedad y el Estado ofrezca oportunidades para que se involucren en las decisiones de toda la sociedad y en especial en aquellos aspectos que tienen que ver con su vida y desarrollo. Cuando las y los jóvenes se sienten en control de su entorno y capaces de hacer elecciones reales, se mejora su calidad de vida y se mejora su comunidad. Por eso te invitamos a que ejerzas tu derecho a participar, poniendo en práctica tu libertad de expresión, aportando ideas y desarrollando proyectos que mejoren tu vida, la de tu comunidad y la de nuestro país. Y por supuesto, la del mundo entero. Recuerda participar con Jóvenes en TV. Haz este programa tuyo. Platícanos qué te parece nuestro programa y de qué manera puedes participar con la sociedad. Hasta la próxima.